Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16. Ya estamos en el capítulo 16. Ya un día de estos acabamos. Y el día de hoy vamos a leer los versículos del 29 al 33. Juan 16. Juan 16 del 29. Vamos a leer del 29 al 32. 29 al 32. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así es. En esta porción vemos cómo los discípulos de repente dejan de estar asombrados, ¿no? Dejan de estar asombrados y hacen una tremenda afirmación de fe. Afirman primeramente que entendían lo que Jesús les estaba enseñando, ¿sí? Y bueno, a lo mejor estaban exagerando un poco, ¿sí? A lo mejor estaban teniendo mucho, como pensando de sí mismos mucho, ¿verdad? Porque decían que entendían, ¿verdad? Pero como vemos más adelante, en lo que pasa en la narrativa, vemos que realmente pues no lo entendieron, ¿verdad? Por todo lo que sabemos que pasó. Una vez que arrestan a nuestro Señor Jesucristo y posteriormente lo crucifican y muere, ellos acaban pues todos tristes, desconsolados, ¿verdad? Porque pues se murió su maestro, ¿no? O sea, no captaron el significado de la resurrección que nuestro Señor Jesucristo prometió, ¿verdad? E inclusive después de que resucita y se presenta a ellos, se quedan aún así sorprendidos, ¿no? Como vemos por ejemplo en Hechos 1:6. ¿Ya lo tienes? 1:6. Uh-huh. Es el siguiente de Juan. Vamos a leer desde el 6 hasta el 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así es, entonces asciende y se quedan ahí, ¿no? Perplejos, ¿no?
de esas veces que te despides de alguien y volteas a ver si volteó, ¿no? Y te alejas un poquito más y volteas otra vez, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor estaban esperando que se asomara por la nube, ¿no? Ahí estaba, ¿no? Y entonces le dicen, oye, reaccionen, ¿no? Entonces, ellos, aún en este momento en el que Jesús asciende, ya resucitó, ya estuvo con ellos durante 40 días y ahora asciende, aún en este momento se quedan así como que, ¿y ahora qué, no? Entonces, realmente cuando afirman que entienden lo que Jesús les está enseñando, en realidad como que tienen un criterio de sí mismos muy elevado, y no para criticarlos, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que siempre tomar en cuenta es que el día de hoy tenemos igual o más puntos débiles cuando se trata de entender la palabra de Dios. Cuando alguien venga y te asegure que él sabe todo y cómo es todo y todas las cosas y que él te va a decir, entonces ahí tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque si está tan seguro, pues puede seguramente estar equivocado, porque la primera condición para acercarnos a la palabra de Dios es tener humildad y entender que lo que entendemos lo entendemos porque Dios nos lo revela, no por nuestra gran capacidad e intelecto. O sea, lo que tú puedes entender, lo entiendes porque Dios te lo está revelando por medio de su Espíritu. Como les he mencionado antes, imagínense que salimos y al salir a cada uno nos hacen una encuesta rápida, estas de 5 minutos. ¿Qué entendiste de la predicación? ¿Sí? Y cada quien va a entender algo diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está enseñando al nivel que tú puedes entender las cosas que Él está revelando. ¿Sí? Cada quien va a entender lo que Dios pretende que entendamos para nuestro sano crecimiento. ¿Sí? Entonces, conforme vas entendiendo, tú tienes que ir apropiando las verdades. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es como también pasa en la escuela, ¿verdad? Imagínate que lleguen en primero de primaria y les pongan un examen de cálculo diferencial integral. O sea, van a decir, ¿y estos jeroglíficos de dónde salieron? No lo van a entender, ¿no? Porque para poder entender el cálculo diferencial integral, antes tienes que entender álgebra. Y para poder entender álgebra, antes tienes que dominar las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? Y antes de entender las operaciones básicas, tienes que aprender a diferenciar las cosas, a catalogarlas, a identificarlas, ¿sí? Y a contarlas, ¿sí? Y todo eso es un proceso, ¿sí? Que tiene diferentes pasos que nos van a llevar a esa madurez que necesitamos para poder entender los problemas más difíciles. Pero para llegar allá, primero tenemos que dominar los más sencillos, ¿sí? Es así es la vida, ¿verdad? O sea, o me vas a decir que cuando saliste del vientre de tu madre ya sabías hablar, ¿verdad? Y ya sabías caminar, ¿sí? No, o sea, realmente vamos aprendiendo. Lo que sí te aseguro que sí sabías es cómo manipular a tus papás. Eso sí, seguro lo sabías. Pero lo demás, lo tienes que aprender, ¿verdad? Entonces, es un proceso y el Espíritu nos habla al nivel de nuestra madurez espiritual. Y entonces, como les decía, tienes que apropiar, ¿sí? Si algo entendiste hoy, tú tienes que ir con Dios y decirle: Señor, yo no estoy viviendo así como tú me acabas de mostrar que debo de vivir, pero quiero vivir así. Tienes que empezar a tomar decisiones.
Porque si vas reprobando los autoexámenes, al final cuando llegue la prueba, pues la vas a reprobar, ¿verdad? Y eso es así como Dios nos va revelando, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con humildad, sabiendo que es Dios el que nos va a instruir por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces dicen los discípulos, ahora entendemos, por eso creemos, ¿verdad? Y lo más precioso, cuando vemos cómo nuestro Señor Jesucristo se conduce, es el hecho de que no le reclama a las personas, ¿no? O sea, es tanto su amor, como por ejemplo, ¿te acuerdas de la mujer que se encuentra en el pozo? ¿Sí? Le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. O sea, yo hubiera esperado que le diera una cachetada por mentirosa, ¿no? Que le lavara la boca con jabón y con petróleo, ¿verdad? Como al Tomás, ¿no? Pero no, le dice, ¿verdad has dicho? Porque 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido, ¿no? La mujer que está, que fue descubierta en pleno acto de adulterio, ¿verdad? Y lo digo entre comillas, porque si fue descubierta en pleno acto de adulterio, pues ¿dónde está el varón? No está, ¿no? Es una trampa, ¿sí? Pero una vez que el Señor trata con todos los acusadores, se acerca con la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Sí, pues no hay ninguno. Y entonces le dice, yo tampoco te condeno. Y le da una instrucción, ve y no peques más. ¿Sí? Y entonces, de igual manera aquí, ellos hacen una afirmación muy confiados, ¿verdad? Y el Señor la acepta, ¿sí? Esto es precioso, ¿verdad? Porque donde sea que estés, en el lugar en el que te encuentres de tu vida espiritual, no importa cuál sea, si tú vas al Señor, Él te va a recibir. ¿Sí? Y no solo lo aceptó, sino que cuando en el capítulo siguiente nuestro Señor Jesucristo ora por ellos, en su oración Jesús le dice al Padre acerca de la condición espiritual de sus discípulos, ¿sí? Y dice, ellos han creído, ¿verdad? Lo vemos allá en el capítulo 17, Juan 17, versículos del 6 al 8. He manifestado 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me dijiste, tuyos eran y me los dijiste, y a guardados de tus palabras. Ahora, ¿sí? Ahora han conocido que todas las cosas que se me han dado proceden de ti. ¿Sí? Sí. Porque las palabras que me diste le he dado y ellos me han recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y he creído que tú me enviaste. Así es. Entonces, bueno, aquí
quiero hacer un pequeño paréntesis. ¿Sí? Jesús está diciendo y está orando por unas personas que Él dice que el Padre le dio, ¿verdad? Y es muy importante que podamos entender lo que está sucediendo, ¿sí? Porque esto pudiera ser malinterpretado. Hay muchas filosofías que ahorita están de moda y ¿cómo se dice? Proliferando, por todas partes, ¿no? Sobre todo en redes sociales. Y es muy importante que podamos entender que esas filosofías que han sido impulsadas por el estoicismo, el neoplatonismo y el maniqueísmo, que influenciaron a personas como por ejemplo Agustín de Hipona, y que sus escritos influenciaron después a todos aquellos o a la mayoría de aquellos que participaron en la Reforma en el siglo XVI, y que ahora en nuestros días esas enseñanzas se han esparcido, pudieran hacernos pensar y llegar a la Escritura con esas ideas y hacer que la Escritura diga algo que no está diciendo. Y es muy importante poder entenderlo porque Jesús no está diciendo que está orando por los escogidos, que se van a salvar, y no por aquellos que han sido escogidos para condenarse. Eso no es lo que está diciendo, ¿sí? Lo que está diciendo es que está orando para que Él le pueda dar su palabra a sus discípulos y ellos puedan ser una bendición para el mundo. ¿Cómo sabemos esto? Porque más adelante, en el capítulo 18, versículos 8 y 9, ¿lo quieren ver? Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, que si me buscáis a mí, ¿qué dirá esto? Para que se cumpliese aquello que había dicho, de lo que diste, no perdiste ninguno. Así es. Entonces, ¿de quiénes? De los que me diste. ¿Y a quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes le está pidiendo que dejen ir? Y eso cumple la Escritura que dice que los que el Padre le dio no se perdieron, ¿sí? ¿Quiénes son? Los discípulos, ¿verdad? En el capítulo 17, los versículos 20 y 21, vamos a leerlos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque entonces, los escoge a los 12. Y aquí nos dice, en el capítulo 17, versículos 20 y 21, ¿para qué los escoge? ¿Lo tienen por ahí? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es. Entonces fíjense, ora por los discípulos y luego dice no solo por ellos, sino por todos los que han de creer. ¿Cómo? ¿Cómo van a creer? ¿Qué dice el texto? Dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Van a creer
por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De los discípulos. De los discípulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a creer el mundo? ¿Sí? Por eso dice Pablo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces, nuestro Señor Jesucristo no ora nada más por aquellos 12, aunque a aquellos 12 les está dando una responsabilidad especial, ¿sí? De guardar el mensaje y de compartir el mensaje fielmente, lo cual hicieron, ¿verdad? Pero ora también por todos los que escuchen el mensaje que ellos están predicando y crean en el mensaje, ¿sí? ¿Quiénes están dentro? Todos, todo el mundo, todos aquellos que al escuchar el mensaje reconozcan que han vivido lejos de Dios, que se arrepientan y que le pidan a Él que transforme sus vidas, ¿sí? Esto es para todos. Entonces, fíjense, ¿para qué los escogió el Señor? Para que bendigan a todo el mundo, ¿sí? Y entonces cuando Dios escoge a una persona, Dios tiene el propósito de que esa elección sea de bendición para todo el mundo, ¿sí? Como pasó allá en Génesis capítulo 2. 12. Versículos 2 y 3. Del 2 al 3. Ah, perdón. Génesis 12, del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y agradeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas de mí. En ti todas las familias de la tierra. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Dice todas las familias de la tierra, ¿sí? No dice unos cuantos, o los que yo te diga, a este sí, a este no. No, todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios hace una elección de un ser humano, tiene el propósito de que esa persona lleve bendición a muchos, ¿sí? A todo el mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús, y la pregunta es, bueno, esto que estamos explicando, ¿lo entendieron los discípulos? ¿Sí? Porque si no, entonces sería una conjetura, ¿verdad? A lo mejor estoy así haciendo un cuento en mi mente, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43, Hechos 10, del 34 al 43. Allá atrásito. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Continuamos hasta el 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Y el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es. ¿Quiénes van a recibir el perdón de pecados? Todos los que crean en el nombre de Jesucristo. Y entonces, lo que está diciendo Pedro es que la razón por la que Dios los escogió a ellos, o sea, ellos terminan entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. O sea, la razón por la que nos escogió es para que nosotros compartiéramos el mensaje, predicáramos, y todos aquellos que creyeran en el mensaje que Él nos dio, fueran hechos hijos de Dios, les fueran perdonados todos sus pecados, ¿verdad? Esa es la verdadera elección. La verdadera elección tiene el propósito de bendecir a todos, ¿sí? Porque lo que quiere Dios, como dice al principio Pablo, o sea, Pedro, Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencia. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y que todos se arrepientan, ¿verdad? Ese es su anhelo. Él quisiera que todos, ¿sí? Ahora, alguien pudiera decir, bueno, pero ¿no sabía ya Dios? Y la respuesta es, sí. Pero es como tú cuando ves a tu hijo ahí agarrar la tabla de picar y agarrar el cuchillo y le dices, no agarres así y no pongas así las manos porque te vas a majar un dedo, ¿no? O sea, te vas a arrancar un pedazo, y entonces vas y le enseñas, ¿sí? Y al rato escuchas el grito, ¡ah!, ¿no? Te lo dije, ¿verdad? ¿No? Las frases de las mamás. Te lo dije, ¿verdad? Ahora, ¿tú hiciste que se cortara? Sí. No. Tú sabías que iba a pasar porque lo estaba haciendo mal, pero tú no causaste que eso sucediera, ¿sí? O hay unos papás bien valientes, no metas la llave en la clavija porque te vas a electrocutar, ¿verdad? Pero no le quitan la llave, ¿no? Así le pasó a un familiar, ¿no? Y entonces estaba así con la mano aquí atrás, a ver qué te pasó. Y pues tenía pegada la llave en la mano del tremendo quemón que se dio, ¿no? Sí, y tenía, pues no se la podía quitar y andaba así, ¿no? O sea, ¿no? Y te dije que te iba a pasar, ¿no? Sí, entonces, saber que algo va a pasar no es causar que algo pase, ¿sí? Entonces, claro, Dios lo sabe todo, pero Él no forza a nadie ni obliga a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿y qué hay de Judas? ¿Verdad? ¿Qué onda con Judas? ¿No? Pues precisamente eso. Dios sabía que Judas iba a rechazar, ¿sí? Y que iba a traicionar, pero Dios no lo obligó a ninguna de estas cosas. Él, por su propia decisión, llegó influenciado por Satanás a esta determinación. Él pensó que estaba haciendo un bien porque Satanás lo engañó y él decidió creerle a Satanás, pero finalmente pues lo que pasó no era lo que él esperaba que pasara. ¿Qué estaba esperando Judas? Bueno, ¿te acuerdas de la frase que dice Santiago que si crees en Dios haces bien?
porque los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? Y bueno, podemos hacer la pregunta, bueno, y si los demonios creen en Dios, pues ¿no dejarían de ser demonios? Bueno, es que no es lo mismo creer en Dios en el sentido de saber que existe y tener una relación personal con Dios, ¿sí? Entonces Judas creía que Jesús era el Mesías, ¿sí? Pero nunca estuvo dispuesto a que las palabras de Jesús producieran ese cambio en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque te acuerdas que él era el que tenía la bolsa del dinero. ¿Y qué hacía? Pues cuando nadie se daba cuenta y tenía un tiempo libre, se iba al spa a hacerse su manicure y su pedicure, ¿no? Sin que nadie lo viera, ¿no? ¿Sí? Y luego, ¿qué hacías? No, pues estaba yo predicando por allá, ¿no? Y se fue a dar un masaje, ¿no? O sea, realmente nunca estuvo dispuesto a que la palabra de Dios trabajara en su vida. ¿Sí? Era un ratero, siempre había sido un ratero y nunca cambió, ¿verdad? Entonces él creía que Jesús era el Mesías, pero realmente no estuvo dispuesto a que la palabra de Dios produjera lo que tenía que producir en su vida. Entonces, ¿mande? ¿Era apariencia? Sí, sí, porque realmente, por lo que vemos en el relato, era una persona que tenía una apariencia impecable, ¿no? O sea, tú lo veías y tú decías, no, este hombre es un santo, ¿no? ¿Sí? Así como cuando me ven a mí, ¿no? No, o sea, todo el mundo creía que era el más espiritual, ¿no? ¿Sí? Pues era el más recto, el más propio. Si no por nada le dieron a custodiar el dinero, porque pues en el único en el que podían confiar era en él. Y pues resulta que era un ladronazo, ¿no? Raterísimo, ¿no? Pero entonces él cree que Jesús es el Mesías, pero como no cree en la palabra, o sea, cree que Jesús es Dios, pero no cree en la palabra que Jesús ha dicho que él tiene que padecer, ¿sí? Entonces trata de acorralar a Dios. Porque lo que siempre les habían enseñado era que cuando viniera el Mesías, él iba a sacar al pueblo de Israel de la opresión, ¿sí? En ese momento tenían muchas, digamos, condiciones de vida que pudiera parecer que vivían en libertad, pero la realidad es que no, habían sido conquistados por el Imperio Romano y pagaban tributo, ¿sí? Pagaban impuestos, ¿no? Entonces no eran libres, y entonces no solo eso, sino que eran oprimidos, ¿no? A los romanos les repugnaban los judíos, ¿no? Entonces lo que se había enseñado era que el Mesías iba a venir y iba a destruir a los romanos, los iba a hacer shish, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pues si lo acorralo, pues va a manifestar su poder y va a destruir, ¿no? Y entonces es lo que hace. Y entonces llega con la legión de romanos, bueno, con todos los oficiales estos, y él piensa que cuando lo quieran arrestar, él va a manifestar su poder y va a destruir a todos. Eso es lo que él piensa. Su fe a prueba, ¿no? De él, de que, ay, bueno, sí creo en ti, pero si logras hacer lo que dices de exterminar a todos. Yo pienso que él creía que sí Jesús lo iba a hacer, ¿sí? Y entonces pensaba que él tenía que ayudarlo, ¿sí? Te voy a echar una manita, Señor, para que termines de destruir a estos pecadores, ¿no? Es como sus hermanos, ¿no? Cuando le dicen, pues ve, manifiéstate, ¿no? Ve a la fiesta, ¿no? Porque... Sí, pues sus hermanos, como todo buen amigo en redes sociales, te dicen, no, pues públicalo, ¿verdad? Haz una campaña, échale ganas, saca más videos, ¿verdad? Porque a la gente le encanta, lo que más le encanta a la gente es la consistencia, ¿verdad? Entonces, si tú sacas un video cuando dices que lo vas a sacar y eres consistente, entonces te vas a volver famoso, todo un influencer, ¿verdad? Y eso es lo que le estaban diciendo a Jesús, pues ve, para que todos te vean. Si realmente quieres que tus enseñanzas crezcan,
pues que te vean, ¿verdad? ¿Sí? Así, igualito, ¿no? Entonces, en el caso de sus hermanos, ellos no creían. Prácticamente esta manera en la que se conducen con Jesús es como una burla, ¿no? Así de, ¿no? O sea, como que piensan que está medio chiflado, como que le falta un tornillo, ¿no? Como el Superman que no puede volar, ¿no? Y dicen, aviéntate, ¿no? Entonces, esto es realmente lo que sucedió. O sea, él nunca estuvo dispuesto a que la palabra que Jesús predicaba produciera el cambio que él necesitaba, ¿no? Y bueno, pues finalmente se convierte en el que cumple la profecía de la traición, ¿verdad? Dios sabía que esto iba a pasar, sí. Dios lo provocó, ¿no? ¿Sí? Entonces, realmente nuestro entendimiento no debe basarse en una especulación filosófica, sino en la revelación bíblica. ¿Qué significa esto? Bueno, que todo lo que yo escucho, ¿sí?, tengo que ir con Dios y tengo que pedirle al Señor que Él lo confirme en mi corazón. ¿Sí? O sea, tú no puedes andar ahí por la calle diciendo, ay, es que Manuel me dijo. Bueno, ¿y quién es Manuel? ¿No? O sea, no, tú tienes que estar seguro y no puedes dar por sentado, porque yo tengo muy buen corazón y no te voy a enseñar una mentira, ¿verdad? Pero a final de cuentas, soy igual que cualquier otro, ¿no? Y puedo cometer errores, ¿sí? Entonces, el único infalible es Dios, y por medio de su Espíritu Él va confirmando cada una de las enseñanzas. Por ejemplo, cuando yo tenía 5 años de haberme convertido, de haber recibido al Señor y que Él perdonó mis pecados, a los 5 años empecé a tener muchas dudas con respecto a ciertas doctrinas. Y entonces me puse a investigar, ¿verdad? Y realmente, ¿cómo les diré? Soy un poquito como obsesivo, ¿no? En ese sentido. Y entonces me metí a estudiar historia de la iglesia, y muchas cosas, ¿no? Teología bíblica, teología sistemática, y todo para poder entender, ¿no? Porque yo tenía dudas, yo decía, o sea, ¿me estarán engañando? ¿Sí? Porque como que no me cuadra, ¿no? Y lo más importante, fíjense, o sea, lo más importante de todo es que tú puedas tener paz con respecto a lo que crees, ¿sí? Y entonces yo empecé a orar por esas dudas que yo tenía. Y habrán pasado 2, 3 años hasta que el Señor me confirmó sus enseñanzas por medio de su palabra. Una de las enseñanzas que Él me confirmó fue el tema de la doctrina del arrebatamiento, ¿sí? Porque, digo, a lo mejor ustedes no se han enterado, ¿verdad? Pero ya tiene años, que muchos líderes están queriendo, ¿cómo se podría decir? Pues desacreditar esta doctrina, ¿no? Y es como el boom en redes sociales, ¿no? Otro que es el boom en redes sociales ahorita es si debemos de apoyar a Israel o no debemos de apoyar a Israel, ¿verdad? Y son doctrinas que aunque están en la periferia, o sea, no afectan nuestra salvación, son cosas como cualquier otra enseñanza que tú puedes ir a los pies de Cristo y tú le puedes pedir a Él que lo confirme en tu vida. Pero tienes que realmente quererlo, ¿sí? O sea, como por
cuando yo quise salirme de trabajar en 2012, fíjate, en 2012, soy malísimo con las fechas, pero no me hagan mucho caso en las fechas, pero la idea es la importante, ¿no? Entonces en 2012 hicimos un viaje a la Ciudad de México, yo pedí permiso en mi trabajo y entonces nos fuimos unas vacaciones así, de esas larguísimas que sumas tus vacaciones más tus permisos, más tus días de descansos y al final pues tienes bastantes días, ¿no? Entonces ahí, fíjate, en ese momento yo empecé a tener mayor relación con mis hijos. Bueno, en ese entonces con mi hija, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces me di cuenta y el Señor o sea, hizo que yo reaccionara de que mi hija necesitaba más tiempo de su papá. Y entonces en 2012 empecé a orar para que Dios me diera un trabajo en el que yo tuviera el tiempo para estar más en casa. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto tiempo crees que tardó en llegar la respuesta del Señor? 5 años, ¿no? 4 años y medio. O sea, 4 años y medio yo estuve orando. Pero como Jacob ahí cuando lucha con el ángel, o sea, no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ¿verdad? Y finalmente Dios me dio la oportunidad de emprender un negocio, ¿sí? Y entonces yo oraba por el tiempo con mi familia, pero yo no sabía que Dios tenía planes más ambiciosos, ¿verdad? Ahora resulta que el tiempo que Dios me dio me da la oportunidad también de estar al frente de esta iglesia, ¿no? Y entonces, o sea, realmente tú tienes que estar seguro, ¿sí?, de lo que crees y tienes que estar seguro de quién es Dios, ¿sí? Si tú dudas de la bondad de Dios, tú no vas a esperar la respuesta de Dios. Si tú dudas de que Dios sea bueno y tú vas y le pides algo y al tercer día dices, ay, no me lo va a dar el Señor. O sea, te aseguro que el Señor no te va a dar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en la misma oración manifestamos nuestra incredulidad. O sea, tú vas y le pides, pero no crees que el Señor lo vaya a hacer, ¿verdad? Como cuando vas y le pides que sane a una persona. Ay, no, pero lo veo bien mal, ¿no? Yo creo que se va a morir, ¿no? O sea, ¿crees o no crees? ¿No? Dios tiene todo el poder y lo puede hacer, ¿sí? No le podemos torcer la mano, Él va a hacer lo que Él decida hacer, lo que sea mejor, ¿verdad? Pero a ti y a mí nos corresponde creer. Yo creo que Él me va a responder. Cuando yo oraba, o sea, en ese entonces todavía se compraban periódicos, ¿verdad? Todavía encuentras uno que otro ahí en las tiendas, ¿verdad? Pero yo compraba los periódicos todos los miércoles, ¿sí? Porque era cuando salían todos los anuncios de los clasificados, ¿verdad? Y entonces yo estaba orando porque Dios me diera un trabajo y yo andaba buscando, ¿verdad? Así de, bueno, pues a ver si me respondes ahí en el periódico, ¿no? Y así estuve mucho tiempo, pero no dejé de orar. Y no me desesperé. Y hubieron muchos trabajos muy llamativos, pero yo le pedí al Señor que Él me confirmara. Y cuando Él me confirmó, voy y le digo a Teresita, oye, ¿qué crees? Ya el Señor me dijo que tengo que renunciar a mi trabajo. Uy, no. No, tú no puedes renunciar. Es más, y me puso unas condiciones, ¿no? Me dice, si vas a renunciar, yo necesito una camioneta. Y necesito tal y tal, tal. Y entonces yo regreso con el Señor y le digo, bueno, ¿en qué quedamos, Señor? ¿No? O sea, no que me habías dicho que ya, ¿no? Y el Señor me volvió a confirmar. A la casa de tu esposa. Y todo lo que ella pidió, el Señor no lo dio. ¿Sí? O sea, cuando el Señor dice va, ¿sí? Y no hay nada
que Él no pueda hacer cuando su voluntad es que avances. ¿Sí? ¿Y se puede saber cómo sabías que esa era la confirmación? A través de su palabra. ¿Sí? Yo estaba en mi lectura y Él me confirmó a través de mi lectura que tenía ese otro proyecto para mí. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, de esas cosas que yo recuerdo que le comenté, fue como en noviembre, justo de unos meses antes de que se supiera que iba como ya definitivamente a salir. Entonces, pasó noviembre, diciembre, bueno, como a la semana fue que mandaron lo de la suerte de lo de la camioneta, que era una de las cosas que yo le estaba pidiendo. Y pasaron otros 2 meses o mes y medio y Dios pues dio respuesta, digamos, ¿no? O sea, estaba contestando una de las oraciones y en marzo, creo, ¿no? Marzo ya fue que renunció del 2000, ¿qué será acá? Fue 14, ¿no? 2014, creo. Así. 14, 2000. Sí, 14. Sí. No, mentira, 15, 15. perdón. Sí, Sí, 15. Pero sí, Dios es. Pero el punto es que confíes en el Señor. O sea, lo primero que tiene que suceder es que tú tienes que confiar en el Señor. Si tú no confías en el Señor, difícilmente vas a recibir algo del Señor. Y no porque Él no quiera dártelo, sino porque si te da algo sin que tú confíes en Él, ese algo, en vez de hacerte un bien, va a terminar haciéndote un mal. Y eso es lo que tenemos que entender. A veces vemos todos esos ministerios gigantes que hacen esto y que hacen el otro y que hacen aquello. Pero tú no sabes que el diablo se ríe de todo eso. O sea, porque si no hay una convicción, si el Señor no es el que está guiando, o sea, no tiene ningún valor. O sea, por ejemplo, si yo hago una buena obra y ayudo a alguien, pero lo hago porque, pues es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pues es que, pues eso es lo que me enseñaron, ¿verdad? Y realmente no lo hago porque Dios está disponiendo mi corazón a hacerlo, esa obra no cuenta para el Señor. Aunque delante de los hombres parezca que eres el más así divino y bondadoso, ¿verdad? No cuentas, ¿sí? Porque no va acompañada de fe. ¿Sí? Las obras que son agradables al Señor proceden de una condición del corazón que al hacerlas no quiero agradar a la persona o no quiero quedar yo bien, quiero que el Señor se agrade con mi vida. ¿Sí? Como por ejemplo los que son bien buena onda y andan ahí tomándose fotos cada que dan despensas ahí, ¿no? Y poniéndolas en redes sociales, ¿no? Y aquí estábamos entregando las despensas, o aquí estábamos entregando los tinacos o las cisternas, y aquí estábamos entregando el cemento, ¿sí? O sea, ¿para qué lo haces, no? Ya realmente la motivación, por más desinteresada que pudieras decir que es, la realidad es que no. O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que así empezó, ¿no? Y ahorita tiene un puesto en el servicio público, un buen puesto en el servicio público, ¿verdad? O sea que había un interés, ¿verdad? O sea que es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque realmente podemos hacer cosas que pensamos que son buenas a nuestro criterio y realmente no estar haciéndolo porque le agrada al Señor, ¿no? Entonces, bueno, después de este paréntesis, nuestro Señor Jesucristo está orando por los discípulos porque hay una realidad que es muy importante, que, o sea, aunque tengas fe, aunque comprendas la verdad y la revelación, aunque tengas la seguridad de tu salvación, aún así
puedes fallar. ¿Sí? Entonces, si tenemos fe, tenemos que practicar esa fe. Si tenemos comprensión y seguridad, tenemos que vivir de acuerdo a eso. ¿Sí? O sea, de nada sirve entender si eso no cambia mi vida. O sea, hay personas que entienden muchas cosas, ¿no? Y que, o sea, a mí me sorprende, hay personas que hasta se saben muchas porciones de la Biblia de memoria, ¿verdad? Pero cuando traduces eso a la vida, ves que hay un cortocircuito. ¿Sí? O sea, lo que dicen que creen no se revela, o sea, no checa con lo que están viviendo. ¿Sí? Por ejemplo, ellos dijeron que estaban bien seguros y que creían y que ahora sí ya entendían todo. Jesús ya le había advertido a Pedro que Pedro le iba a negar, ¿sí? Y ahora le está advirtiendo a todo el grupo de discípulos que lo van a abandonar, ¿sí? Pero aunque ellos van a dejar solo al Señor, Él les promete que Él no los va a dejar solos a ellos, ¿verdad? Inclusive Pedro, Jacobo y Juan lo acompañan más adelante al huerto, pero aún ellos se quedan dormidos, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se alienta al saber que Él no está solo, ¿verdad? Que como dice Juan 8:16, Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo soy el que me envió el Padre. así es, entonces dice que no está solo, ¿verdad? Y ahí mismo en el 8, versículo 29, Juan 8:29. Porque el que envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así es. Imagínate el aliento que él tenía al saber que Dios Padre estaba con él, ¿verdad? Y que podía depender de la ayuda de su Padre. Sin embargo, hay un punto en el que Jesús sí siente la ausencia del Padre. ¿Sí? Lo vemos en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Mateo 27. Uh-huh. Mateo 27. 27:46. ¿Lo tienen por ahí? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así es. Fíjense que nosotros podemos encontrar fácilmente los versículos porque no solamente están ordenados, sino que están numerados. Pero esta numeración tiene alrededor de 150 años. Antes no había numeración. Y entonces, ¿cómo sabían a dónde ir? Dicho sea de paso, en ese tiempo los libros no tenían título. Entonces, o sea, pues todavía, por ejemplo, yo les digo, váyanse a Génesis, váyanse a Éxodo, y pues con el título, pues ya sabes más o menos dónde está, ¿no? Y lo encuentras. Pero, ¿cómo le hacían ellos si no había números
y tampoco había título. ¿Cómo le hacían? Bueno, se memorizaban la primera estrofa del libro, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Génesis es el libro Bereshit, porque la primera palabra del libro es Bereshit. Bereshit en hebreo es creó, ¿sí? Bereshit, bara Elohim, creó Dios. En el principio, bara es creó, Elohim es Dios. Y entonces, cuando tú querías que alguien fuera al libro de Génesis, decías Bereshit, bara Elohim. Y entonces aquí Jesús está diciendo Eli, Eli, lama sabactani, ¿sí? Y se está refiriendo a un libro de la Escritura, ¿sí? A un salmo específicamente, el Salmo 22. Salmo 22, capítulo 1, porque así inicia este salmo. Vamos a leerlo, Salmo 22, 1. Salmo. 22, ¿cuánto? 22, 1. ¿Lo tienen? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Así es. Y cuando tengas tiempo, tómate un tiempo para leer todo el Salmo 22, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo es que estaba manifestando el cumplimiento de esta profecía, ¿sí? Escrita por David 800 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viviera, ¿verdad? Entonces, Él está cumpliendo eso y está recibiendo injustamente un castigo, pero Él está dispuesto a recibirlo porque el recibir ese castigo implica que tú y yo no lo tenemos que recibir, ¿sí? Esto es muy importante porque ¿cuánto crees que debes por tus pecados? Tienes una deuda delante de Dios. ¿Cuánto crees que debes? ¿Sí? La otra vez habíamos dicho que si pecaras una vez al día, durante 80 años, pecarías más de 17 millones de veces, ¿sí? O sea, ¿cuánto le debes tú al Señor? Ahora no pecamos una vez, ¿sí? La verdad, ¿no? Entonces, ¿cuánto le debes al Señor? Bueno, ¿cuánto tiempo crees que te tome pagarle? ¿Te parece decente una eternidad? ¿Sí? Una eternidad es lo que nos costaría pagarle, ¿sí? Entonces, cuando Jesús está en la cruz, padece y muere, Él paga una eternidad, ¿sí? ¿Cómo puede pagar una eternidad? Bueno, porque Él es un ser eterno, ¿sí? Y de manera sobrenatural, y que algún día entenderemos cuando estemos en su presencia, Él paga completamente una eternidad de todos tus pecados, ¿sí? Para poder hacer eso, no es que se separe del Padre, pero pierde la relación directa por que Él está recibiendo el castigo por tus pecados y los míos, como si hubiera sido Él que los cometió, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver que realmente sí hubo un momento en el que Él se sintió solo, pero aún en ese momento Él estuvo dispuesto a recibir ese castigo para que tú pudieras recibir salvación, perdón y salvación, ¿sí? Él fue dejado solo para que tú y yo nunca más estuviéramos solos. Él fue desamparado
para que tú y yo nunca estuviéramos desamparados. Por eso dice Jesús que en el mundo vas a encontrar aflicción, pero en Cristo vas a encontrar paz, ¿verdad? En Cristo todo creyente puede ser ya sea vencedor o puede ser vencido, ¿sí? Puedes vencer al mundo o puedes ser vencido por el mundo, ¿sí? El mundo quiere vencernos, ¿sí? Por eso Satanás va a usar cualquier cosa del mundo para perseguirnos y para presionarnos, ¿verdad? El mundo quiere que nos alineemos, ¿verdad? El mundo no quiere que seamos diferentes. Pero cuando nos sometemos a Cristo y confiamos en Él, Él nos va a capacitar para dejar de ser vencidos y empezar a ser vencedores, ¿sí? La victoria Él ya la obtuvo. Y si tú le crees, esa victoria puede formar parte de tu vida. Por eso Él dice, tengan ánimo, ¿verdad? Porque hay perdón. Tengan ánimo porque hay poder. Tengan ánimo porque mi presencia va a estar siempre con ustedes, ¿verdad? Confíen, ¿sí? Por eso habla de fe, porque requiere que confíes. ¿Y en qué tengo que confiar? En que Él es bueno, en que Él me ama y que Él quiere lo mejor para mi vida, ¿sí? Entonces, a través de esta oración, Él nos revela nuevamente este principio. Dios puede transformar la tristeza en gozo, ¿sí? Y este principio nos debe de llevar a creer en las promesas que Él nos ha hecho, ¿sí? Y a orar porque se vuelvan una realidad en nuestras vidas. Vamos a leer nada más el último versículo, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es. Y entonces nuestro Señor Jesucristo termina de darles su palabra, y ahora lo que vamos a ver la próxima semana es que va a orar por ellos, ¿sí? Y aquí entendemos que la palabra y la oración siempre tienen que ir juntas, ¿sí? La palabra y la oración siempre tienen que ir juntas. Si tú oras confiando en Dios, eso te va a impulsar a leer tu Biblia. Si tú lees tu Biblia confiando en Dios, eso te va a impulsar a orar, ¿sí? La oración y la palabra van de la mano, ¿verdad? Tú y yo podemos soportar el enfrentamiento con el mundo y el sufrimiento, y podemos obtener la victoria porque Él ya la alcanzó, ¿sí? Él ya alcanzó la victoria, ¿sí? Y entonces cuando te encuentres en una situación agobiante, en una situación triste, en una situación complicada, puedes acercarte a Dios y puedes pedirle: Señor, transforma esta tristeza en gozo, ¿sí? Lo primero que va a ser producido en tu vida, si confías en que Él es bueno y que te ama y que quiere lo mejor para ti, es que vas a tener paz. Esa es la primera respuesta que vas a recibir. Vas a tener paz en medio de las dificultades, ¿verdad? Vas a tener gozo. ¿Por qué? Porque Él te va a hacer victorioso, ¿sí? En muchas ocasiones estamos batallando con pecados, pero en realidad muchas veces estamos perdiendo la batalla, ¿verdad? Pero tenemos que ir con Dios y tenemos que pedirle a Dios que haga la victoria una realidad en nuestra vida, ¿sí? Señor, yo sé que en la cruz tú ya venciste este pecado que me agobia. Y yo quiero confiar en la victoria que tú obtuviste.
¿sí? Y quiero apropiar esa victoria en mi vida. Si tú se lo pides y tú confías en Él, Él lo va a hacer una realidad en tu vida. Y vas a tener gozo, porque vas a experimentar la victoria. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro en sus vidas? Pues vamos a orar. Lalo, ¿quieres orar, por favor? Padre, pues te damos las gracias, Padre, porque tú nos permitiste estar aquí, Padre, pues escuchando tu palabra. Te pido, Padre, que pues, tú nos sigas guiando, Padre, pues que podamos seguir leyendo, Padre, que podamos seguir orando. Dejamos nuestras cargas, Padre, nuestras preocupaciones, Padre, para que tú tomes el control en ellas. Te agradecemos por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Padre, por la vida del pastor. Te pido que nos lleves pues, sanos y salvos pues, a nuestros hogares, Padre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.